en YouTube. Yo soy Ana Simón Alegre, soy la presidenta de Feministas Unidas y hoy es un día muy importante para mí porque soy una gran lectora. Y nada más importante para mí que apoyar a editoriales como las 4 que tenemos aquí, de las que tengo libros en los Estados Unidos aquí conmigo, que los considero mis tesoros. Entonces, que es un verdadero honor pues haber creado este pequeño encuentro. Y vamos a tener una pequeña charla así un poco informal, después va a haber tiempo para preguntas. Yo voy a monitorizar el chat. Cualquier pregunta o lo que sea, pues podéis escribirlo en el chat. Ok, con esto pues voy a dar paso a, bueno, voy a presentar un poco así a cada editorial. Tenemos a Astrid de Ediciones Antílope, que viene desde México. Después tenemos a Alberto y a Gonzalo de Dos Bigotes, que están, creo, si no me equivoco, en Madrid, ¿verdad? Y sí. tenemos a Hoja de Lata con Laura, que creo que también estás en Madrid, ¿verdad? Y no, después... yo estoy en Gijón, en el Estás en norte Gijón. sí, Ok, estás en Gijón. Ok, perdón, o sea, porque los chicos que conozco de la Hoja de Lata están en Madrid. Y después Caótica Libros, tenemos a Lidia y a Ana, que ¿estáis en Madrid? ¿No estáis en Madrid? Estáis en Madrid, estáis en Madrid. Ok, bueno, pues con esto os dejo ya el Zoom para cada una de las editoriales. Empezamos con unas pequeñas presentaciones, después podemos pasar un poco más profundo qué hacéis cada una, después podemos hablar un poco de las novedades que tenéis y yo creo que algo muy interesante puede ser una pequeña conversación, a ver cómo veis desde la perspectiva de las editoriales el mundo del libro, consejos un poco para investigadores, autores. Feministas Unidas es una asociación que intenta cobijar tanto investigadoras, investigadores, como también investigadores independientes, que a mí me parece una figura muy importante, ¿no? Personas que están fuera de la academia, pero hacen muchas cosas para la academia y creo que vuestras editoriales dan también con un perfil parecido. ¿Sí? Okay. Yo ya me callo, que tiendo mucho a hablar y nada, Astrid, cuando tú quieras. Ay, pues qué gusto estar por acá con todos, me da mucha emoción. Siempre me encantan las conversaciones con editores de otros lados porque uno aprende demasiado. Así que esta vez me da gusto estar, pues sí, ser la única de este lado del charco gigante que nos divide, pero me da gusto saludarles. Y bueno, Ediciones Antílope es una editorial mexicana que se fundó en 2015. Este año cumplimos 7 años ya. Tenemos un catálogo que está enfocado en narrativa, poesía, ensayo, pero en realidad lo que más nos obsesiona y lo que nos encanta es encontrar libros que rompen con todas esas estructuras y que de pronto son incatalogables y que no sabemos si son ensayos, si son poesías, si son todo al mismo tiempo. Y más bien que abren conversaciones precisamente con el presente, ¿no? Y que van y vienen con problemas que nos tocan y que nos importan y que tenemos cosas que pensar y decir al respecto. Entonces, pues más o menos por ahí ha ido. Y mayormente tenemos escritoras, escritores de Latinoamérica, de México, primeras novelas, libros que un poco están como publicándose y traduciéndose a otras lenguas. Entonces eso, somos además 4 editoras y un editor. Somos Jasmina Barrera, Isabel Zapata, César Tejeda, Marina Sagua y Homera, que Astrid López. Entonces, pues hemos trabajado conjuntamente, nos interesa muchísimo la edición de libros como trabajo colaborativo, pero también como comunidad, es decir, trabajamos muy de cerca con las y los y les autores para tratar de encontrar una manera distinta como de poder convivir con ellos, con sus textos, y de que ellos puedan sentir que realmente se está diciendo lo que ellos quieren decir, lo que ellos, ellas quieren decir en sus textos, ¿no? Porque de pronto nos ha pasado que la edición se vuelve un lugar secundario o que ya no importa o que en el mar de tantas novedades y de tantos libros y de tantas cosas que salen,
pues los libros que no se editan, pues no sé, pasan un poco de largo y de pronto se pierden, y no porque no sean importantes, sino un esfuerzo conjunto que de pronto para que los así que bueno, en estos ya años nos da la tarea de buscar esos libros, de encontrar esa comunidad lectora y nada, creo que eso por ahora. Así que Nos hemos desconectado. Excelente. Bueno, yo voy a dar paso a Dos Bigotes, o sea que podemos seguir porque has puesto cosas muy interesantes sobre la mesa. Alberto y Gonzalo, Dos Bigotes, cuando queráis. ¿Qué tal? Hola, Buenas pues tardes. bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir este encuentro, gracias por la invitación y bueno, pues somos Alberto y Gonzalo de Dos Bigotes, llevamos pues un año más que Astrid, que Antílope publicando, empezamos en 2014, así que este año, pues justo este mes además, hacemos los primeros 8 años con la editorial. Pues bueno, el inicio de Dos Bigotes siempre contamos que fue un poco traumático porque parte de un despido. Gonzalo y yo somos periodistas, trabajábamos juntos y en el verano de 2013 fuimos despedidos con pues 20 compañeros y compañeras más de la redacción en la que trabajábamos, y eso nos dio la oportunidad de poner en marcha una editorial, que era un proyecto que desde hacía tiempo queríamos llevar a cabo, pero no podíamos hacerlo pues, por los ritmos del periodismo y demás. Empezamos en 2014, llevamos unos 75, 80 libros publicados y estamos especializados en temática LGTBIQ+ y feminismo. Nosotros, cuando comenzamos con Dos Bigotes, lo hicimos pues como una especie de activismo de algún modo. Los dos pertenecemos al colectivo LGTBIQ+ y queríamos pues visibilizar diversidades, realidades pues no normativas en la literatura. Y ese fue el motivo de comenzar con Dos Bigotes. Un poco además, siempre contamos, pero sacamos de una mala experiencia como podía ser un despido, que fue malo. Sacamos algo bueno, que era darle la vuelta un poco a la tortilla. Trabajando ya de periodista, sí que teníamos la idea de montar un proyecto cultural, pero era muy, muy difícil, eso, como decía Alberto, con los ritmos que llevábamos. Y sí que teníamos ya contacto con el mundo editorial, pero desde el lado de los medios, que conocíamos ya un poquito pues cómo funcionaba y teníamos pues eso, algunos contactos. Hicimos un máster de edición y justo eso, hace 8 años publicamos el primer libro, que se tituló El armario de acero, una recopilación de autoras y de autores rusos contemporáneos. Y ya por ahí un poco marcamos en cierto modo por dónde queríamos que fuese la editorial, que era, como decía Alberto, también reflejar pues reflejar esa diversidad, ¿no? del colectivo, y además, viniendo del mundo de la comunicación, lo queríamos hacer a través de la literatura, porque pensamos que en cierto modo nos ayuda a fijar más la realidad, a profundizar más en ella. Algo es noticia durante X tiempo y luego parece que se olvida, es decir, justo cuando publicamos El armario de acero, la situación del colectivo LGTBIQ+ en Rusia estaba en todos los medios por el tema de los Juegos Olímpicos, de los Juegos de Invierno de Sochi, pero eso sigue así, me refiero, esa realidad sigue ahí. Pues a través de la literatura pues podemos acercarnos, y podemos acercarnos tanto en 2014 como en 2022, ¿no? Ver un poco pues cómo lo reflejan las escritoras y los escritores. Desde entonces, pues eso, llevamos casi 70 publicaciones, ¿no? Sí, un poquito más. Un poquito más. Y especializados empezamos solo con narrativa, y a lo largo de los años, que un poco nuestra filosofía editorial siempre ha sido ir poquito a poco, ir asentando las cosas. Después de la narrativa hemos publicado ensayo, poesía, teatro, siempre con esa mirada transversal y esa mirada en toda la diversidad del colectivo.
y un poco publicamos aquello que nos gustaría, que nos gusta leer como simples lectores, ¿no? Y pensamos que, pues mira, ya que tenemos la oportunidad, como que es algo común a las editoriales independientes, luego que podemos, no tenemos tanta presión quizás a la hora de publicar, porque no tenemos, pues eso, ni nuestras estructuras son más sencillas y podemos elegir casi todo lo que queremos que conforma el catálogo y, como decía también Astrid, pues un poco buscar esas voces que, pues, que aportan miradas diferentes y que pues eso, nos llevan un poco a conocer la realidad desde puntos de vista, pues, que nos interesan más. Sí, y justo como decía Astrid, que creo que es algo que compartimos todas las editoriales que estamos aquí en este encuentro, pues hay como dos pilares, o hay algunos más, vaya, pero dos en concreto que son pues cuidar al máximo lo que publicamos, tanto la relación con las autoras y autores como con los lectores y las lectoras, ¿no? También crear una comunidad de gente afín a la editorial que se fíe de lo que publicamos en Dos Bigotes y también de librerías que confían en lo que estamos publicando es algo básico para la supervivencia de nosotros como editorial y es algo que se consigue poco a poco, ¿no? Y también que hace falta pues una labor de años para que la gente te conozca y bueno, pues confíe en lo que estás publicando, pero es verdad que hay que hacerlo pues con cariño, con cuidado y con pasión y creyendo sobre todo en lo que hacemos. Nosotros empezamos publicando 6 títulos al año y ahora mismo estamos publicando 14, publicamos en 2021 y también en principio la previsión es que publiquemos 13 o 14 en 2022, que ya sería como el tope para nosotros, ¿no? También para de algún modo dedicar a cada libro pues la atención que se merece y tampoco saturar el mercado de libros, que es algo que realmente pues lastra, creemos, de algún modo el sector, porque hay pues muchísimas publicaciones y no todas ellas al final acaban teniendo una salida real en el mercado, ¿no? Así que pues la clave sería pues hacerlo con cariño, cuidado y atendiendo pues todos los pasos de la edición, claro. Y además que yo creo que, y ya con esto acabo, que si tienes una editorial independiente, como todas las que estamos aquí, si no lo haces con cariño, y si no, es que es imposible, me refiero, porque al final no es parte son proyectos que son casi proyectos vitales y que ocupan muchas horas de tu día, pues o lo haces así o lo haces bien y notas que te aporta y notas que, pues eso, que lo haces con el amor que requiere, o si no, no te metes en esto. Porque pues eso, para ganar dinero no montas una editorial independiente. Aunque algo hay que ganar también. Sí, 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 también muy interesante todo lo que estoy diciendo, pero lo dejo para después. Bueno, Laura, voy a dar paso a Laura con Hoja de Lata, cuando quieras, Laura. Hola, pues nada, buenas tardes, bueno, buenos días para algunos. Encantada también de estar aquí compartiendo con todas vosotras y vosotros este ratito. Y la verdad que, bueno, escuchando las palabras de Astrid y de Alberto Gonzalo, lo primero que tengo que decir es que vamos de año en año hablando de hace cuánto que nos fundamos, porque justo Hoja de Lata es un año anterior a Dos Bigotes, empezó en 2013 y en 2023 va a cumplir 10 años, que madre mía, alucinamos con eso. Estamos ya preparando sorpresinas y cosas que nos apetece pues, hacer para celebrar esos 10 años, que con mucho cariño, como dice Dos Bigotes, pero con mucha alegría también, pues hemos ido poco a poco, bueno, picando mucha piedra también, construyendo. Por otra parte, la verdad que al escucharos a vosotros, Alberto Gonzalo, que no conocía vuestra historia, Hoja de Lata es un poco alma gemela de Dos Bigotes, me doy cuenta, ¿no? Porque nosotros también somos, bueno, Daniel, que es mi compañero, y yo, nos pasó exactamente lo mismo que a vosotros, pero en libreros. En vez de ser periodistas, éramos libreros los dos, y la crisis también nos pasó por delante y nos quedamos en el paro. Hacía mucho tiempo que teníamos un catálogo ideal en nuestras cabezas, pero vamos, estábamos muy a gusto trabajando por cuenta ajena y no teníamos ganas de emprender, de ser emprendedores, pero bueno, nos quedamos en el paro los dos
Y entonces, bueno, decidimos ya a lo loco, pues lanzarnos primero estando un poco un año preparando todo. Ser libreros creemos que nos ayudó muchísimo a entender el sector editorial, a saber, por ejemplo, con qué distribuidora queríamos estar, a saber cómo era el ritmo de las devoluciones, el ritmo frenético de la llegada de libros a librerías. Decidimos de mano también esa filosofía editorial que hablaba de Bigotes y que seguro que compartimos todos los que estamos aquí, que no teníamos gana ninguna de saturar el mercado, ¿no? Y que teníamos también un tope de títulos a partir del cual ya no queríamos pasar y nunca querremos pasar, ¿no? Queremos crecer, todo el mundo quiere crecer, pero eso no significa necesariamente crecer en volumen de publicación, sino en visibilidad y en saber hacer mejor y comunicar cada título, ¿no? Eso lo teníamos muy claro y bueno, como digo, el haber sido libreros pues, nos ayudó muchísimo. Empezamos en 2013 bueno, con mucha ilusión. Nuestro logo es un pequeño robot de hojalata, porque queríamos hacer un poco bandera del hecho de funcionar un poco a cuerda como los robots de hojalata, de ser resistentes, de no estar muy atentos tampoco a las modas y de sacar libros pues, atemporales, duraderos y bueno, que lo mismo los pudiera hacer en 2013 que en 2022, ¿no? También esa condición humilde de la hojalata pues, nos gustaba bastante y creíamos que nos adecuaba bastante a lo que queríamos publicar. Y como cotilleando un poco justamente la página de Antílope, vi que ponía, publicamos los libros que nos gusta leer, ¿no? Pues nuestra filosofía también es así, realmente, además en Hoja de Lata somos eso, Daniel y Laura, y no siempre tenemos los mismos gustos, en algunos coincidimos y es maravilloso, en otros no, y sin embargo hemos seguido apostando cada uno también por sus pequeños rincones y bueno, parece que el público, pese a la heterogeneidad a veces que puede aparecer nuestro catálogo, pues porque tenemos pues desde mujeres del misterio british rescatadas del olvido hasta pues espías soviéticos, vamos, bueno, aparentemente son un poco temáticas que no tendrían que ver, pero bueno, bajo el paraguas del robot de Hoja de Lata, también creando mucha comunidad y también con mucha gana de estar muy en contacto con cada libro que hacíamos, con nuestros lectores y lectoras, con las librerías, sobre todo las independientes, que son bueno, un factor clave, por lo menos en España, para que sobrevivamos las independientes, las editoriales independientes. Pues fuimos haciendo poco a poco, con mucho cariño, muy despacito también, pues el catálogo. Yo creo que ahora tenemos, la mayor parte del catálogo es narrativa, y de narrativa tenemos también 80 títulos, igual de ensayo, que sacamos un poquitín menos, tenemos 10 títulos, y tenemos una pequeñísima colección de asturiano, porque vivimos y publicamos desde Asturias, y bueno, verificamos un poco el hecho, pues eso, que se pueda ver ahora con las nuevas tecnologías, se pueda publicar estupendamente también desde centros, o sea, desde más un poco la periferia, ¿no? No necesariamente a grandes ciudades. Y nada, pues así como libros insignia de Hoja de Lata, para hacer un poco idea del catálogo, pues tenemos una joyita de la corona que estamos muy orgullosos de haber encontrado, que es Tea Rooms, Mujeres Obreras, una novela que se escribió en 1934 por Luisa Carnet, una autora que era feminista, comunista y republicana y tuvo que exiliarse en México. Y bueno, su obra, esta obra que está en el 34, igual que toda su obra, quedó completamente olvidada pues, después de la guerra en España y la literatura española completamente borrada. Tuvimos la suerte de encontrarla, alucinar con ella, publicarla en 2016, y desde entonces pues un fenómeno maravilloso, un boca a oreja que ha ido poco a poco creciendo, la prensa se ha ido también sumando a ese boca a oreja y ahora mismo está viviendo uno de sus momentos más dulces porque ha habido la adaptación teatral que está teniendo muy buena acogida en Madrid y estamos, bueno, pero no nos cabe el orgullo de tener a una autora así en el catálogo y de haberla tenido la suerte de encontrarla. Y bueno, voy a dejar paso a otros y así seguimos conversando. Ok, estupendo, Laura. Yo soy una gran fan de Luisa Carnes, o sea, no puedo estar suficientemente agradecida a la Hoja de Lata
porque es una autora imprescindible, o sea, gracias. Bueno, y voy a dar paso a Caótica Libros con Ana y con Lidia cuando queráis. Pues hola a todos, buenas tardes, buenos días, según donde estéis. Somos Lidia y Ana de Caótica Libros y bueno, nosotros llevamos mucho menos que todos vosotros con la edición independiente. Con esta editorial. Ahora contamos un poco cómo nos conocimos. Sí. Llevamos desde el 2020 con Caótica y es un proyecto que teníamos ahí en mente sacar desde hace mucho tiempo, pero no fue posible hasta 2020. Y bueno, nosotras nos conocimos porque yo trabajaba en otra editorial de poesía y Lidia tiene otra editorial que se llama La Astura, en la que yo también colaboro ahora, que esa editorial sí que lleva 9 años. Y bueno, pues de coincidir en ferias, pues surgió el amor y surgió el amor también hacia la edición y compartimos este proyecto y juntas al final decidimos lanzarlo porque también era algo muy diferente a lo que estaba haciendo Lidia en La Astura, que es principalmente poesía, y nosotras ahora con Caótica nos hemos enfocado más al ensayo, sobre todo, también narrativa, con unos temas muy, muy concretos que atraviesan pues, las teorías queer, los feminismos, la discapacidad, textos filosóficos, reflexivos, y cosas que creíamos que eran importantes de temas sociales. Yo vengo de la educación social, aunque he trabajado siempre en el mundo del libro, y Lidia del periodismo, entonces también hemos mezclado esos dos Sí, universos. ahí tenemos cosas también que ver con los compis de Dos Bigotes y también con Hoja de Lata, que vienen de ellos libreros y Dos Bigotes periodistas, y al final aquí una de cada. Sí, yo dentro del mundo del libro he saltado de editoriales a librerías y también la verdad que esa experiencia ha ayudado mucho a poder enfocar mejor lo que es la edición independiente, a cuidar mejor los libros, a saber también con quién queríamos trabajar, ese trato con los libreros cercano, que es tan importante. Y luego también saber comunicarlo, que gracias a la pata de periodismo de Lidia, pues también es una buena ayuda. Y bueno, eso, tenemos poquitos libros de momento, solo hemos sacado 8 y ahora salen 2 novedades más, y este año sí que vamos a sacar un poquito más, pero en los 2 primeros años nos hemos repartido y llevamos 8 libritos, pero la verdad que estamos muy contentas con la acogida general de la editorial, tanto por parte de lectores como de libreros. Y nada, aprendiendo mucho siempre de los compañeros y compañeras, que es importante. Estas charlas ayudan también mucho. Ok, yo tengo que... Bueno, Lidia, si no, es como estoy viendo el libro que tenéis detrás, yo también, yo estoy muy agradecida a todas estas editoriales porque sacáis libros que son muy importantes, no solo para seguir investigando, para poner en nuestras clases algo diferente, pero también para poner en el mercado de alguien que quiera leer un libro y quiera acercarse al pasado, textos muy importantes, como por ejemplo de Ángeles Vicente CC, una lectura en clave de una novela lesbiana, dándole una prioridad al amor entre mujeres, ¿sabes? Entonces eso es muy importante porque yo que trabajo en ese sector, ¿no? en literatura de mujeres, reivindicando deseos que hay en la literatura, es un libro muy importante por esa visión, o sea que nada. Bueno, pues después de esto, y yo creo que con todo lo que habéis comentado, yo creo que os voy a dejar la palabra a que os respondáis entre todos vosotros, porque yo, de lo que yo, desde mi perspectiva, es pobres autores, autoras que mandamos nuestros manuscritos, ¿sabes? Y yo tengo que decir, ¿no? Y estaba pensando si decirlo, pero también hay que poner público. Yo he recibido muchos rechazos, ¿sabes? Entonces, es afrontar el rechazo es muy difícil, y afrontarlo con bondad, ¿sabes? Es todavía más difícil, pero eso también pone algo bonito en el mundo, ¿no? Entonces, siempre es como esos momentos de conocer a editores, a editoras, es como, Dios mío, lo estoy conociendo a los que tienen el poder, ¿no? Aunque vais
todos también esa selección va mucho en lo que yo apoyo a otras editoriales independientes. Eso para mí es importantísimo, es parte de mi activismo como académica dentro de la universidad, ¿no? Apoyar otro tipo de editoriales. Es básico lo que hacéis. Entonces ya os dejo a vosotros que converséis en la dirección que queráis. Yo estoy aquí un poco para animar la conversación. Si alguien también quiere hablar, puede intervenir. Y quiero presentar a mi maravillosa vicepresidenta Emily Hint, que está aquí, ¿okay? Que acaba de llegar. Quiero presentarosla, que ella apoyó mucho este encuentro, es la mejor vicepresidenta del mundo. Entonces, nada, gracias Emily por estar. Ok, y os dejo la palabra ya, pues no sé si os queréis contestar algo que os ha llamado la atención, alguna cosa, os dejo el micrófono. Y pues justo yo quería decir que me encanta escucharles porque es así un alivio gigante saber cómo de pronto de pronto se siente demasiada soledad en ese mundo independiente, ¿no? En esa producción que es al mismo tiempo ya de experiencia, ¿no? Porque ahora que les escuchaba, en el caso de Antílope, todos somos escritores y al mismo tiempo editores y al mismo tiempo hacemos obviamente mil cosas para poder mantener la editorial. Y esa labor de tanta dedicación que implica, o sea, que implica hacer libros, ¿no? Que implica un poco como o que constituye el lugar desde donde editamos también, ¿no? Así un amigo me decía, ay, pero ¿por qué sufres tanto con ese libro, no? Bueno, saldrá otro, y listo, y ya, ¿no? O sea, y bueno, él él trabaja en una de estas editoriales gigantescas, entonces era como, pues sí, porque tú sacas como 40 libros al mes, entonces no tienes tiempo ya como de establecer una relación tan estrecha con todos los lazos que implica hacer un libro, ¿no? Y creo que la edición independiente está ahí atravesándonos de distintas formas y sobre todo también ahorita que decía, ¿no? Ana, y como en esta relación que se vuelve como, pues sí, como tan estrecha, pues, ¿no? Que también se adapta a nuevas cosas, ¿no? Que es como otra editorial y, bueno, sí, pero es que estos no caben aquí, pero ¿por qué no caben? No caben, así como uno ya sabe qué es lo que puede pertenecer a esa editorial, entonces ir ajustando también eso. Y eso, como la edición también como una actividad, pues sí, de día a día, ¿no? O sea, como cotidiana, como parte de nuestros quehaceres que además implican otras cosas en la vida. Entonces eso me gusta mucho y me encanta compartirlo además y saber también lo que piensan al respecto. Sí, Pues justo... lo que dice... Sí. Adelante, Gonzalo. No, es que justo, mira, dos cosas breves. La primera, que estos encuentros, cada vez que hablamos y que estamos con gente tan maja, es como, jo, qué bien que no estamos solos, porque esta profesión que hemos al final aceptado como proyecto de vida, llega un momento cuando llevas 3 días encerrados, como llamamos nosotros, o más, corrigiendo un libro y en tu burbuja y piensas totalmente eso. Este es un trabajo de una soledad ahí total, no ves salida. Y es una experiencia súper común a las editoriales independientes, que la propia estructura y el propio estar encima de los libros, pues eso, pues al final cada libro de verdad que lo sufres, entre comillas, ¿no? Que el destino de cada libro, pues al final es, de verdad, pues siempre lo decimos, pero son como hijos nuestros, cada vez tenemos más, pero a todos los queremos más o menos por igual, aunque algunos nos den más trabajo. Y encuentros así, ver que esta experiencia es compartida, pues la verdad es que es súper bonito para dar como ánimos, porque todo el mundo lo pasa igual de bien e igual de mal que nosotros. Sí, además ya estamos un poco más inmunizados, pero todavía cuando recibimos un libro que nos llega de la imprenta, es como, ay Dios mío, que esté todo bien, que no haya ningún fallo, que esté las cajas cuadradas, es como que todo es como un sufrimiento que lo vivimos como muy de cerca, ¿no? También yo quería decir un par de cositas. Conozco menos el catálogo de Antílope, pero sí que decir que somos muy fans tanto de Caótica como de Hoja de Lata. Pues también, además justo con Caótica, que nunca creo que lo hemos llegado a hablar, pero justo cuando publicasteis CC, justo también nosotros teníamos en mente publicar
ese libro con otro proyecto que al final está guay porque es verdad que tenemos como muchas cosas en común, que es No como lo algo sabía. muy... Sí, pues justo lo teníamos casi ahí, pues también con un estudio alrededor de la obra y demás, y cuando teníamos como casi todo apalabrado, ya vimos que, que me ibais a publicar, pero es una coincidencia realmente que nos hizo mucha ilusión. Lo primero porque lo importante es que el libro pues tuviera una vida, ¿no? Y que saliera a la luz, y también lo segundo porque es como algo que nos une todavía más, ¿no? A nuestra filosofía editorial, así que nos hizo mucha ilusión que lo hayáis publicado vosotras, y también pues gracias a Laura y a Hoja de Lata por publicar a Luisa Carnés, que también somos muy fans. Y nada, ya investigaremos también más el catálogo de Antílope para descubrir esas pequeñas joyas. Y luego también quería comentar un poco pues lo que decías tú, Ana, acerca del rechazo que forma parte de la vida del escritor y de la escritora, que nosotros justo es un tema también delicado para la editorial, porque sí que uno de los objetivos, y en estos años lo hemos hecho en bastantes ocasiones, es publicar pues a gente que no ha publicado antes, y dar la oportunidad de iniciarse en este sector que es muy complicado, ¿no? Si es complicado para una librería, es complicado para una editorial y es muchísimo más complicado para un escritor y una escritora, porque al final vivir de la literatura pues es muy difícil, y nosotros tenemos la fortuna de que nos dedicamos 100% a la edición, pero alguien que escribe y que viva 100% de escribir libros es una misión casi imposible. Nosotros recibimos muchísimos manuscritos, pues todas las semanas recibimos varios. Tenemos un aviso que no nos da tiempo a leer todo lo que nos llega, pero aún así sí que recibimos bastante, y realmente es duro no tener la capacidad de leer todo lo que nos llega. Se nos hace también muy difícil tener que rechazar proyectos que en principio sí que nos encajarían, nos parecen muy interesantes, porque al final publicamos pocos títulos al año y no podemos pues sacar a la luz todo lo que nos llegue, lo que sí que nos gustaría. Y es verdad que pues que es un eslabón quizás el más débil y el menos cuidado, ¿no? Que sí que nos da también mucho apuro y mucha pena cuando rechazamos a alguna autora o algún autor. Forma parte del trabajo y también quizás es la cara, pues, o una de las caras más amargas de la edición, ¿no? Que al final, pues tú decías, Ana, que teníamos el poder, tampoco es tan así, pero de algún modo sí que pues expectativas o esperanzas o sueños de alguien los deposita en ti, y gestionarlo pues no siempre es fácil, claro. Para las editoriales, en cambio, el poder lo tienen los periodistas. También. Por ejemplo, o gente que quieres que... Bueno, el caso es que lo que comentas, Ana, pues entendemos perfectamente que es bueno, es muy frustrante, ¿no? Sobre todo no recibir respuesta. Por lo menos si recibes un rechazo, pues ya sabes que por lo menos alguien ha medio valorado. En el caso de Hoja de Lata, como imagino que pasará mucha gente, bueno, Antílope decía que igual por lo menos eres 4 o 5 personas, que bueno, eso es mucho. Para Hoja de Lata somos 2 personas. Y con niños que ahora ya no son tan pequeños, pero todos los 10 años de la editorial eran muy pequeñitos. Entonces, bueno, los niños eran la parte buena y mala también de la edición, porque se quitan mucho tiempo y muchas veces nosotros tenemos todavía ahora a veces que cortar pues a partir de las 4 de la tarde, pero la parte buena es que tampoco te metes en esa cueva que hablaban Alberto y Gonzalo de que solo haces eso. Nosotros, aunque no queramos, pues tenemos que ir a las extraescolares, relacionarnos con tal, hacer vida un poco también para ellos, aunque muchas veces nos los llevamos por ahí de gira, de presentaciones, aprovechamos cualquier cosa y siempre dicen, ¿qué editores y libreros vamos a conocer hoy? Ellos ya forman parte del PAC también, los hemos llevado a la Feria de Madrid. Bueno, es un modo de vida, como decíamos, ¿no? Y pues, van a este PAC. Y bueno,
no sé por qué decía el tema de los textos. Bueno, que por un lado te quitan tiempo, por otro te dan un poco de perspectiva, porque socializar, como decía Astrid, es muy necesario en este sector. Nosotros la verdad que como editorial nos sentimos siempre muy en comunidad, porque cualquier duda, yo no sé cómo será en México con la edición independiente, pero en España por lo menos nosotros tenemos la sensación que desde que empezamos, desde el día 1, pudimos pedir consejo directo a quien, o sea, hubo puerta abierta absoluta en lo que es edición independiente, pues para preguntar, y enseguida hubo, la verdad, muy buena, alguna cosa concreta, pero yo creo que hay muy buena relación entre nosotros, ¿no? Y bueno, eso es algo que se agradece muchísimo. Y después también tiene una relación así fluida con libreros y demás. Y bueno, en el caso de Hoja de Lata fuimos bastante tiempo muy viajeros, de ir a Club de Lectura en Valencia, pues nos cruzábamos toda la península, o sea, fuimos un poco que nos sentíamos como los reyes católicos, viendo de pueblo en pueblo ahí conquistando. Digamos, bueno, algo cuajará de todo esto, porque creíamos que sí que era imprescindible que te pusieran cara y que, bueno, pues eso, que fueras un poco convenciendo también, pues contando tu proyecto casi puerta a puerta, ¿no? Es una cosa muy bonita, muy sacrificada, pero que bueno, tienen, yo creo, sus recompensas. Y en el caso nuestro, finalmente, el tema de los manuscritos no solicitados es que literalmente somos 2 personas y no tenemos tiempo material para, o sea, ya no tenemos ni tiempo para gente que son ya compromisos directos gordos, ¿no? De alguien que te viene y te dice, pues mira, este es un escritor que viene de la parte de no sé quién, que bueno, te lo quieres mirar con más cariño, pues porque pues eso nos cuesta muchísimo en el día a día porque pues no damos abasto. En ese horario de media jornada que tenemos, pues no damos mucho abasto. Ahora poco a poco se van notando ya los 10 años, ya tenemos un diseñador externo que nos ayuda también un poco. Bueno, poco a poco, como todo es tan micro, pues vamos avanzando despacito también. Bueno, no llegaremos a la media jornada alguna vez. No, supongo que también depende mucho pues también del tipo de editorial que tengas y del tiempo que lleves también, ¿no? Como ha dicho Ana antes, pues tenemos otro sello con el que llevamos 9 años, pero es un ritmo matador porque la poesía es otro rollo completamente distinta, no se vende para nada igual, se vende cada título muy poco, es otra cosa, ¿no? Y es muy matador y sin embargo el ritmo de Caótica es otra cosa, quizá con Caótica algún día podamos llegar a eso. Pero es verdad, sí quería destacar que yo creo que todos lo hemos hablado, de que al final cuando tienes una editorial es que vuelcas en ella tu vida. Me refiero, no, al final pues eso, los niños en la feria y estas son las 10 de la noche que hay que cenar, que no, que tengo que corregir esto, que hay que tragarlo mañana. Al final es vives dentro de una editorial, entonces te tiene que apasionar, te tiene que gustar muchísimo porque es un modo de vida. Y cuando te dicen, no, pero que es domingo, no cojas esa llamada, es que se lo tengo que coger. Y es que esto no sé cómo explicártelo, es que este tío se lo tengo que coger, aunque sea un domingo a las 4 de la tarde, ¿no? Entonces al final también hay que hacer partícipes de ese nuevo modo de vida a tu familia y a tu entorno para que también entiendan por qué muchas veces no estás y por qué si se casan justo en la Feria del Libro de Madrid no vas a ir a su boda y cosas así, ¿no? Que bueno, que tienes que hacer un poco entender que bueno, que es un ritmo de vida un poco distinta, a veces, como comentabas también, a veces un poco nómada, porque nosotros cuando empieza la época de ferias ya es como, bueno, este mes estamos en casa 3 días y lo asumimos y ya está. Y vamos a ver dónde vamos colocando a las perras, aquí o allí, donde recibimos los libros y aquí o allí. Y bueno, es una forma de vida bonita, en fin, con una estructura un poco desestructurada. Pero yo creo que es apasionante. Sí, por eso, porque sabíamos lo que veníamos. Por eso el caos. No, implica mucho tiempo, vocación, por supuesto. Todos lo hacemos porque nos gusta esto, porque creemos en ello. Y tiene su parte mala, que es que te lleva todo el tiempo, que tienes que estar ahí. Nosotras ahora mismo también estamos viajando mucho, como decía Laura, de eventos, de presentaciones, de ferias. Estos 2 años hemos intentado ir a
prácticamente todo lo que ha salido fuera. Y bueno, ojalá podamos ir a la Feria de Guadalajara en México, que queremos ir, y a de Bogotá también, tenemos muchas ganas, pero se irá viendo poco a poco. De momento nos movemos, pero aquí en la península. Y luego pues también tiene ese sacrificio, pero luego tiene ese contacto directo con los autores, con las autoras, con las libreras, con los distribuidores, que se crea ya un contacto tan cercano que al final hay gente que acaba siendo familia. Y eso es muy bonito también. Eso las grandes casas editoriales no pueden decirlo, porque el trato es diferente. Y cuidar el libro, tanto el interior como el exterior. La peor parte también, Alberto, yo la vivo cuando llegan los libros de la imprenta. Y Ese proceso desde que se envía el libro de la imprenta hasta que llega es de muchos nervios, y a veces no quiero ni abrir la caja. Y cuando está el libro en papel a veces no lo quiero ni volver a leer. Sí. Pero luego la verdad es que da muchas alegrías, y eso, el poner todo ese esfuerzo en un proyecto y esas ganas, y después ver que tiene respuesta, que la gente le llega, que le interesa. Es maravilloso. No sabía lo de CC, no lo sabíamos, no lo habíamos hablado, de Ángeles Vicente. La verdad es que lo descubrimos y nos apasionó, y lo recuperó ya Lengua de Trapo en el 2005 más o menos, pero estaba agotado, y por eso nosotras decidimos sacarlo. Y precisamente ahora la segunda edición está con un prólogo de Gloria Fortún, que es autora vuestra, maravillosa. Todo queda en casa. Va a salir nueva novela de Gloria, y que tenéis que comprarla. Me va a sacar o sea, en mayo sale. En mayo sale, empezamos a comprar la novela de Gloria. También eso es lo bueno, ¿no? Que también hay autoras o traductoras que saltan de una editorial a otra, que dan esa calidad también a todas. Sí, yo quería destacar también lo que ha dicho Gonzalo, porque en parte creo que Caótica también bebe mucho de eso, sobre el activismo, sobre cómo nace Dos Bigotes también, como la necesidad de dar una respuesta frente a unas realidades sociales que ellos viven, que nosotros vivimos, y que, bueno, que todos vivimos, todos estamos viviendo. Y creo que esa labor de activismo que también hacemos desde las editoriales independientes, apostando por títulos que vamos a ver que son complicados. Somos conscientes de que, salvo honrosas excepciones, pues no se van a vender muchísimo, y va a ser una apuesta a lo mejor muy, muy grande de traducción, de impresión, de no sé qué, que no sabes muy bien cómo el público lo puede acoger, porque a lo mejor, porque cada vez que sacamos un título en Caótica me pregunto, ¿por qué nadie ha sacado esta maravilla? Si a mí me parece una maravilla, ¿cómo no la han sacado? ¿Será que no se va a vender? ¿No? Y bueno, pues lo ha sacado, pues no sé la respuesta, ¿no? Pero creo que también cuando estamos en este nivel de edición hay que tener también en cuenta eso, que una parte de nuestro trabajo también es activismo social, político, y bueno, que también con ello no solo queremos sacar libros, sino que queremos lanzar mensajes contundentes, ¿no? Justo, o sea, para mí también justo la clave es esa, y también pues uno de los motivos que nos hace seguir con esto y seguir adelante a pesar de algunos sinsabores es que de algún modo lo que hacemos creemos que es útil, que quizás es un poco ingenuo o presuntuoso también, pero sí que por lo menos pensamos que es un trabajo que merece la pena y que a alguien en algún sitio, de algún modo, le va a ayudar, ¿no? Nosotros, especializados en temática LGTBQ+ y feminismo, sí que pensamos que los libros de algún modo pueden salvar vidas o transformar la sociedad o hacer que seamos más críticos, más abiertos de mente, etcétera, también con lo que eso conlleva y con lo que eso puede pues implicar en otros niveles, y es algo bonito, vaya, que no sé, que sí, cuando trabajamos de periodistas no teníamos la sensación de que lo que hacíamos valía para algo, y ahora mismo sí que lo pensamos. Como Dos Bigotes hemos estado justo además 2 años en la Feria de Guadalajara. Estuvimos en 2017 y 2018
y fue como de las mejores experiencias que hemos vivido como editorial, porque también estar en un stand en México con la bandera LGTB y que viniera gente preguntando por lo que publicábamos, que a lo mejor durante el año tienen menos acceso a este tipo de títulos, y cuando estábamos allí ver la respuesta que tenía el catálogo, pues realmente es muy satisfactorio, ¿no? Y lo que también, bueno, lo que también hace Caótica de ir a cada feria de España y estar en todas partes, que es algo muy bonito, que cuando empezamos con Dos Bigotes intentábamos también hacerlo, cuando publicábamos menos títulos, ahora ya nos resulta muy difícil, primero porque no tenemos coche y segundo porque es verdad que tenemos que leer y tenemos que editar, estar en casa y que es muy difícil salir, pero también esa labor de estar pues en cualquier tipo de ambientes, de entornos, etcétera, de, bueno, pues que es muy bonito y es una labor también pues que seguro que alguien va a ayudar. Y yo solo también quería añadir un poco al hilo de lo que decía Laura, que también desde el principio de Dos Bigotes, la misma sensación que ella, quizás porque todos estamos como estamos, el sector de la edición independiente hemos encontrado solidaridad, unos valores que habitualmente en el mundo profesional no los encuentras con tanta facilidad, pero aquí eso, desde el principio, consejos, cualquier tipo de ayuda, lo que decíamos, pues yo que CC los publica Caóticas, como, jo, qué guay, si lo publica igual una editorial grande, digo, joder, mierda. Pero es así, ¿no? Pero hay unas sinergias que de verdad, y llevamos ya 8 años y no hemos tenido ningún problema nunca con, al revés, es todo esa sensación de que si tú no lo sacas, lo saca tal, que este autor no te encaja, pero se lo dices a otra editorial amiga porque crees que sí. Jo, eso es, al final hace que, pues, que tu día a día profesional sea mucho más fácil, de verdad. Es muy guay estar en un sector que eso, que a este nivel, no estoy hablando de otros niveles, pues la competencia es la que es, las ventas son las que son, es decir, como todos estamos, además mola porque cuando nos juntamos muchas editoras y editores, al final es todo como una terapia de grupo que todos nos empezamos a retroalimentar con, pero siempre sale algo bueno y siempre acaban saliendo buenas ideas, que creo que al final eso, que trabajar en este sector, pues sí, puede tener evidentemente sus contras, pero tiene muchos más pros y no tenemos jefes, que eso también se valora mucho. Sí, lo que dice Gonzalo, cuando llega un manuscrito, por ejemplo, a lo mejor te gusta o ves que puede encajar más, te gusta, pero no encaja a lo mejor en tu editorial, o ves que puede encajar más en otra editorial, nosotras intentamos contestar a lo que nos llega, pero a veces tampoco damos abasto y para leer todo imposible tampoco, porque somos también dos. Pero sí que intentamos, si vemos que nosotras no vamos a poder darle cabida en el catálogo, recomendar otras editoriales amigas donde quizás sí puedan. Y ahí también es eso, los lazos y los enlaces que tenemos entre las editoras independientes. Yo la verdad es que tengo que decir que cuando montamos la primera editorial, la Astura, la otra, yo que lo monté sin tener ni puñetera idea de nada, pero ni de qué es un depósito legal, qué es un ISBN, o sea, de nada, porque venía la edición periodística, entonces esta era como, pensaba que sabía todo y luego no sabía nada, ¿no? Entonces, y he de decir que por aquel entonces conocí a 3 o 4 editores independientes que a día de hoy siguen siendo más editoras, siguen siendo amigas, y cualquier duda que tenía a ellas y enseguida me resolvían todo. Oye, ¿cómo pido esta ayuda? Así. Oye, ayúdame a justificar esto. Así. Cualquier cosa de imprentas, de cualquier duda que tuve, me lo pusieron súper fácil y dije, madre mía, yo que venía del periodismo como ellos, que es, madre mía, qué mundo tan, tan terrible de tiburones, de que te piso todo y tantísima competencia, llegar aquí y ver que yo iba con el miedo de que pensaran que yo iba a ser competencia y todo lo contrario, ¿no? Llegó una compañera más y para mí eso fue como abrirme los ojos a otro mundo y creo que es algo muy bueno y que nos ayuda mucho también a los editores a no sentirnos solos. Cuando algún compañero editor, ahora que son malos tiempos, te llama, oye, que no me funciona bien la distribuidora o no sé cómo hacerlo para vender más, oye, que es que creo que el año que viene cierro.
en fin, creo que ahí empezamos todos a mover hilos para que no caiga ninguno y podamos seguir todos también viviendo de esto, disfrutando de esto y, en fin, intentando tirar unos de otros como si fuésemos una mega empresa todos juntos, ¿no? Algo así. Justo lo que les iba a comentar es que acá en México como que se ha sentido también un poco más recientemente ese apoyo entre editoriales independientes, es decir, creo que ha habido una ola como precisamente en los últimos años, ¿no? O sea, antes de la pandemia, como que muchas editoriales independientes y por fin llegamos a esa conclusión de que Unides era mejor porque íbamos a poder trabajar mejor, porque había justo todos estos lazos colaborativos, ¿no? Y que si alguien no puede tener ese libro en su catálogo, seguro otra editorial lo podrá tener. Y cuando estaba yo revisando justo como que el nombre, dije, a ver, ¿dónde? No recordaba como haber escuchado títulos, pero justo el manifiesto Cyborg, ¿no? De Caótica, que se volvió, en México se volvió viral, así le hizo honor como a su nombre, entonces estaba como en boca de muchísimas conversaciones, ¿no? Y luego también el libro de cómo acabar con la escritura de las mujeres, ¿no? Que también, o sea, se empezaron como a tener como muchos lazos y ahora mismo quiero buscar justo el de Luisa, ¿no? Que menciona Laura porque me urge leerlo y ese sí que no ha llegado, por ejemplo, a México, entonces está como mucho más cerca de lo que uno, o sea, les digo, yo no había escuchado para nada, ¿no? Como trataba de ubicar en el mapa las editoriales y dije, no, pero claro que sí, están ahí, están en las conversaciones, han generado muchas conversaciones y que siento que justo Guadalajara, ahora que se active, esperemos que siga activándose porque ya regresó en el año pasado, pero pues todavía le falta ahí como esa fuerza que tiene como para conocer distintas editoriales y justo seguir conectando puntos, pues esperemos que este año ya se nos haga verles por allá. Y eso, como que también me encanta como escuchar como esos lazos que se están creando, ¿no? Porque también un poco lo que decía Laura, ¿no? Con respecto a México, sí, como que creo que esas piezas también de encontrar librerías independientes, buscar espacios, hablar con les libreres, ¿no? O sea, encontrar esos vínculos que de pronto, pues sí, que si no puedes salir por lo que sea de tu espacio de 4x4 para editar libros, que esté en boca justamente de los lectores y que también llegue a quien necesita llegar, ¿no? O sea, porque eso creo que es lo más complicado como de ese ecosistema, digamos, editorial, que de pronto, pues sí, como que la tiene como muy complicada, pero también creemos que en comunidad se avanza mucho más fácilmente, la verdad. Así que qué gusto estar por acá. Sí, puedo decir algo. Perdón. Una cosa que es muy bonito lo que está diciendo Astrid y yo creo que a lo mejor a mí me gustaría pensar que este encuentro puede ser como un enlace transatlántico. A mí me gusta mucho explorar esa idea, ¿no? Porque yo creo que hay la comunicación entre, claro, editoriales independientes también, autores, investigadores, toda la red que hay alrededor, nos nutrimos, ¿no? Y yo creo que nuestro mundo, además de global, es transatlántico en nuestro sentido, que todo tiene que ir circulando. Ya antes de que os siga dejando hablar, una cosa interesante, me parece muy interesante que el proyecto de CC se quisiera publicar en 2 editoriales a la vez. Eso es muy positivo, porque eso quiere decir que Ángeles Vicente, de la que no se sabe absolutamente nada, y no es porque ella no haya dejado su huella, sino porque recuperar la huella de estas mujeres que sabían que estaban viviendo vidas difíciles, borraban cosas pero dejaban pistas, es súper positivo. Entonces, Gonzalo y Alberto, os invito porque hay un montón. Ángeles Vicente publicó mucho en prensa. Hay un montón de cuentos cortos de ellas que son impresionantes. Terminó en Tierra de Fuego. Sabes, ella no es la escritora de la que yo trabajo, pero sí una generación anterior. Y también una cosa para mí muy importante de enfatizar es que este encuentro yo he invitado a editoriales que para mí hacéis una labor recuperando firmas del pasado de una manera muy activista.
no se puede, por ejemplo, Emilia Pardo Bazán es una escritora que hay que saber editarla y hay que saber lo que está diciendo y hay que saber muy bien cómo llevarlo, como Luisa Carnés. No puede hacer todo el mundo ciertas ediciones porque se quitan parte del activismo y nos une aquí que todos de nuestra manera estamos implicados con el activismo, ¿no? Yo me da un poco de morriña, ¿no? Porque os escucho, sobre todo en Madrid, desde Asturias, y yo echo de menos estar en la península ibérica por esas amistades activistas que unen, ¿no? Porque a veces se siente mucha soledad desde el otro lado del charco, ¿no? De que para mí mi vida de activista académica ha sido importantísima y a veces sientes soledad, por eso los libros son unos compañeros tan buenos. Lo que decíais, Alberto y Gonzalo, ¿no? De que un libro hace mucho. Y yo creo que hace compañía, ¿no? Y los libros que ponéis nos hacen compañía. Y encima nosotros podemos compartir en nuestras clases, ¿no? Que esa es una labor muy importante, porque yo puedo leer, pero lo más importante es que lean conmigo mis 20 estudiantes y que lean buenas ediciones. Entonces, nada, ya, yo me callo ya, lo siento. Fíjate, también nos pasó, estoy pensando en cómo acabar con la escritura de las mujeres, que es un libro fundamental de la crítica y la teoría feminista. Ese libro se publicó en Estados Unidos creo que en el 83 y permanecía inédito en castellano, y conocemos de editoriales, de grandes editoriales, que literalmente decían que no lo veían, que no pensaban que fuese... Y el libro siguió pasando y eso nosotros lo publicamos también. Mira, pues llegamos a la vez con Barrett, llegamos las dos editoriales a la vez al libro. Nosotros desde que empezamos con el proyecto de 2013-2014 lo teníamos ya en mente, pero al principio Dos Bigotes estaba más centrado en la temática LGTBIQ+. Y poco a poco fuimos abriéndonos, porque queríamos abrirnos al feminismo, pero también lo mismo, queríamos hacerlo pues despacito. Llegamos al libro de Joanna Rush y llegamos a la vez que Barrett. Y pues un ejemplo de lo que pueden hacer dos editores independientes, se nos ofreció la posibilidad de ofrecer más dinero desde quien llevaba los derechos. Fue como, no, vamos a coeditarlo. Porque al final lo que nos interesaba es que ese libro llegase a cuanta más gente mejor, y no nos parecía bien ponernos a ver quién pagaba más, no. Y ese es un libro fundamental que luego hemos visto, pues también lo que decía Astrid, ese libro no hacen más que llegarnos comentarios desde cualquier país, desde México, desde Argentina, desde Chile, desde Perú, en España también se ha movido muchísimo, y ese libro estaba sin editar. Es como, qué bien que ya sea nosotros o sea otra editorial, pues como con Luisa Carnés, lo mismo es... qué bien que una editorial independiente pues se encargue de recuperar y de poner a alguien en el mapa, ¿no? Que eso nos parece que, pues, mira, es una de las funciones de una editorial independiente, si, pues, como decía antes Alberto, descubrir nuevas voces, nuevas autoras y autores, y recuperar aquellas voces que, evidentemente, por muchas razones han sido silenciadas o olvidadas, ¿no? Eso creo que es que nunca tenemos que perder un poco esos dos objetivos. Sí, bueno, estoy completamente de acuerdo. Para Hoja de Lata es un gran orgullo, pues, rescatar un montón de mujeres que hasta ahora pues, no se conocían nada, ¿no? Por ejemplo, tenemos una autora que se llama Josephine Tey, que no es que sea activista política ni nada, ella era una autora de novela negra. A su manera era ya muy punky la señora, porque era una mujer que de la época de Agatha Christie, que realmente pasaba completamente de seguir los cánones de la novela, del Detection Club, ¿no? De este que decía pues, cómo tenían que ser las novelas, cuándo tenía que aparecer el puñal y tal. Y la señora se burlaba completamente, igual que se burlaba de los periodistas, porque cada vez les contaba una historia diferente de su vida, ¿no? Una mujer que Agatha Christie, no se sabe por qué, se encumbró y es fantástico porque le gusta a mucha gente, pero esta señora que escribía supuestamente novelas policíacas, pero lo que menos le importa muchas veces es el muerto, sino que tiene mucha psicología, hace mucha también hincapié en criticar a la prensa ya amarilla de la época, por ejemplo, y se notaba que era una mujer avanzada a su tiempo y que a nivel feminista pues también tenía mucho que decir sin explicitarlo, ¿no? Pues haber recuperado toda la biblioteca de esta señora,
que estaba completamente silenciada y que nadie la conocía, pues para nosotros es un orgullo enorme, ¿no? Pues lo mismo que pues, publicar a un autor más social, como David Fish, por ejemplo, pues al mismo nivel también, pero sobre todo tantas mujeres, tantísimas mujeres del pasado, que no sabemos nada de ellas, que su literatura simplemente sea para entretener. Tenemos, por ejemplo, una novelita maravillosa que, bueno, como no coincidimos y es un poco más las novelas de Laura que las de Dani, y ahí hay una barrera, pues no seguimos publicando, pero es una autora de westerns populares maravillosa que se llama B.M. Bower, y fue la primera mujer en ganarse la vida escribiendo westerns pop pulp, de estilo pulp, ¿no? A ver, una curiosidad, la novelita, pero es una literatura de entretenimiento maravillosa y esas mujeres merecen, por supuesto, anda que no hay un montón de literatura que, bueno, que solamente tanto tiempo que solamente era masculina o que había muchas mujeres que después pasaron completamente al olvido y se las olvidó el canon, ¿no? Entonces, bueno, pues, aunque no estén en el canon, es un orgullo publicarlas también, porque merecen ese hueco y entretienen a un mogollón de gente todavía. ¿Quieres decir tú algo? No, tú. No, bueno, yo un poco así al hilo de esto, porque parece que como que las mujeres olvidadas están olvidadas en el siglo XIX. Bueno, pero es que realmente hay mujeres que han estado escribiendo en los años 80 que han desaparecido absolutamente de la faz de la tierra, igual que nos encontramos, por ejemplo, con Ángeles Vicente, que no teníamos ni idea de ella, y nos encontramos con ella en una antología que se llama Poshumanas y distópicas, De Olas. que publicó Eolas, que es una editorial de León, en plan, una edición de Lola Robles, y dimos con el relato y dijimos, pero qué maravilla es esta, y por qué esto no se conoce, por qué yo esto no lo he estudiado, por qué no, o no tengo ni idea, o es que esta mujer estaba muy olvidada ahí, ¿no? Estaba muy en el ostracismo. Y una de las que vamos a recuperar ahora en Caótica le pasó lo mismo. Es una tía, es una genia que hizo las novelas en las que se basaron varios episodios de Star Trek y varios episodios de Star Wars. Sí, los y guiones. Los guiones se basaron en sus novelas, las escribió, las de Star Wars es proceso para ello, y no se la conoce. O sea, aquí se conoce, por ejemplo, mucho a Ursula K. Le Guin, ¿no? Pero se hace mucha labor de recuperación. Pero no se conoce a Wanda McIntyre, que es esta mujer, ¿no? Y tiene muchos premios de novela, de narrativa, de ciencia ficción, y la verdad es que no, es muy, muy desconocida, y sí que en narrativa intentamos eso, sacar obras y autoras que son más desconocidas y que van un poco en la línea de lo que estamos haciendo, y esta va también un poco en la línea de ciencia ficción, rozando el transhumanismo y la transhumanización ética, que es uno de los temas que también hablamos en Caótica, y sí, y fue otro descubrimiento como Ángeles Vicente, como diciendo, pero ¿y esto por qué no lo conocemos? Y yo a raíz de esto os quería hacer una pregunta por si también os ha pasado. En el caso de estos textos de estas autoras, que evidentemente las obras no todavía tienen sus derechos, ¿vale? Han fallecido, pero las obras todavía siguen con sus derechos. En este caso, también en algún otro, nos ha costado mucho llegar a saber quién tiene los derechos, y una vez que lo hemos sabido, nos ha costado mucho negociar la compra, ¿no? Porque como que todo les parecía insuficiente, pero en este caso pues hay, no sé, hay agencias que prefieren tener a los autores muertos a dejar unos derechos un poco asequibles que permitan a las editoriales revivir sus títulos, incluso en este caso en concreto, por ejemplo, con una nueva traducción, etcétera, ¿no? Y quería saber si a vosotros os ha pasado lo mismo. Yo justo creo que es uno de los grandes problemas que podemos tener las editoriales independientes, que es esa, en lo que decía antes, de esa labor de recuperar voces silenciadas. Nos topamos a veces con la imposibilidad de, pues lo siento mucho, pero no puedo pagar todas las traducciones que querría, todos los derechos. Es decir, hay proyectos que al final nosotros lo ponemos encima de la mesa, es como, jo, pues esto me encantaría publicarlo, pero es que es inviable. Es decir, me puedo arriesgar, y nos arriesgamos mucho y somos muy kamikazes a veces, pero no todo lo que nos gustaría, tanto por tema de agencias que no bajen, como por al final, pues dices, jo,
ese sí que a mí eso me crea un poco de ansiedad, el tema de no poder publicar lo que quiero solo por cuestión económica, pero hay veces que sí que tienes que, pues, que hacer números y dices, esta traducción, este libro me flipa, pero voy a ser incapaz de amortizarlo. Pero hay muchísimas autoras y autores que nos encantaría que formasen parte de nuestro catálogo, pero a veces como, ay, no podemos todavía, no. Pero sí, al final, pues al final el tema ese más mercantil del libro, pues yo siempre creo que, pues, mira, si prefieres que tu autor duerma pues mira, lo siento mucho, pero peor para ti, pero es una pena que a veces no podamos acceder cuando eso, repito, que Joanna Rush llevaba desde el 83 publicada en Estados Unidos y nadie la había publicado en español, y como ella, muchas más. Sí, bueno, más este caso es verdad que el libro de Joanna Rush sí confiamos mucho en él y sí que Sí. pensábamos que podía tener pues una salida comercial, pero es verdad que a lo mejor cada año sacamos como 1 o 2 títulos que sabemos que no vamos a amortizarlo, pero que queremos publicarlo. O sea, que está dentro de las pérdidas que podemos tener como editorial, que compensamos con otros libros que pensamos, pues porque no son traducción, porque los costes son más económicos, etcétera, que sí que vamos a amortizarlo, pues al final es una balanza, ¿no? Pero que sí que, pues eso, pues por confiar en un libro, porque si queremos publicarlo, pues hay que arriesgarse a veces, y cada año tenemos como 1 o 2 que ya sabemos que cuando lo publicamos no vamos a amortizarlo, pero que aún así decimos, bueno, lo publicamos y ya por lo menos es como algo del catálogo, pues que nos hace sentirnos orgullosos, ¿no? De algún modo. Sí, es que el tema de, bueno, tanto de derechos como traducción, nosotras nos pasa lo mismo, nos encantaría poder sacar otras obras y más títulos, pero no podemos, de momento no nos da la gestión ni la economía, e intentamos apostar, estamos como sacando 1 o 2 traducciones al año, que ya es mucho riesgo para una editorial pequeñita. Y sí, implica una gran inversión que al final lo tienes que hacer en cosas que de verdad crees y en obras que confías. Y con el tema de los derechos, sí que a nosotros al principio nos pasó que, claro, como acabamos de empezar, como quien dice, con Caótica en 2020, pues preguntamos por derechos en algunas agencias y era como, pero ¿quiénes sois? ¿No? Un sello que, claro, acabas de empezar, pues no tienes mucho catálogo tampoco para decir, tengo todo esto aquí detrás, pero sí que luego con los que nos han dicho que sí, por ejemplo, con Teoría Crypt de Robert Marruer, la verdad que con la agencia fue todo súper fácil, pudimos contactar con el autor, incluso el autor vino para acá y fue maravilloso. Y ahora con Superluminal de Wanda McIntyre, la familia está encantada de que por fin se vaya a traducir al español la obra, o sea que... Sí, pero este caso es curioso, por ejemplo, porque la familia está encantada y sin embargo la agencia puso sus problemas, ¿no? Entonces es como... porque éramos pequeñas, no nos conocía y era como... pero vosotras ¿quiénes sois? ¿Quién son? ¿Quién vienen aquí a...? Pero ¿quiénes sois que no vais a sacar 15.000 ejemplares? Es como pues... Pero bueno, poco a poco pues vas llegando a autoras y a autores y a otras obras, pero sí que esa labor de investigación es bastante complicada hasta que das con la persona que tiene los derechos, el contacto, te contesta. Nosotros hemos lanzado también propuestas y buscando obras y autoras que queremos publicar y no hemos obtenido respuesta. Entonces a veces nos dicen, oye, ¿por qué no publicas esto? Y dices, quiero, pero es que no lo consigo. Pero es que no hay manera. Y un poco también lo que decía Gonzalo, que pronto sí la alianza entre varias editoriales independientes ayuda mucho a poder comprar derechos, ¿no? O sea que eso nos ha pasado también y que pronto resulta bastante bien porque solo así se puede realmente como cubrir esos, pues los montos que pronto ya como que están fuera obviamente de la órbita de muchas editoriales y que al mismo tiempo entonces se vuelve lo mismo, ¿no? O sea que no se puede cubrir del todo, pero creo que eso como de hacerlo de manera conjunta, por lo menos acá en México ha funcionado eso bastante bien. Sí, yo creo que es una alternativa bastante buena, la verdad. Luego tiene pues también por tal y como está montado el sector y también pues la función de las distribuidoras, etc. Luego al final a nivel práctico es complicada una coedición porque al final en el caso por ejemplo de nuestra coedición con Barrett
pues cada editorial trabajábamos con una distribuidora diferente, había que elegir quién se encargaba de distribuir ese libro, luego el tema de los pagos mensuales, etcétera, hacer como, además también otra cosa que nos ha costado cuando empezamos con la editorial es que tenemos formación de letras y no de números. Y montar una editorial con lo que ello implica de hacer cuentas, pues es complicado también, ¿no? Entonces es verdad que el tema económico es algo nada romántico y que es muy importante, pero que sí que nos ha costado un poco más hacernos a ello. Cuando empezamos la editorial, los primeros libros que publicamos eran imposibles de amortizar al precio que lo pusimos, porque echamos mal los cálculos y con lo que habíamos impreso y con lo que costaba el libro, y además eran justo traducciones también, lo primero que publicamos, era imposible de amortizar, porque echamos mal los cálculos y ya no podemos amortizar esos libros. Pero cosas así es verdad que nos han pasado. Y en coediciones tiene pues el problema económico, que al final es un poco más rollo el tema de echar cuentas continuas con la venta de cada ejemplar de la coedición, pero aún así merece la pena y es una forma de dar salida justo a libros que quizás solos no podíamos hacerlo. También un poco al hilo de lo que decíamos de rescatar, en este caso sobre todo, autoras silenciadas, porque ya no es que sean olvidadas, sino que han sido silenciadas directamente por el sistema y por el mundo en el que vivimos, ¿no? No es que tuvieran como una época genial y de repente no se sabe nada de ellas, sino que es que nunca se les dio la oportunidad tal vez de pues estar al mismo nivel que autores de menos calidad seguramente, ¿no? Esta labor que ya lleva pues muchos años haciéndose, sobre todo quien la han hecho han sido las pequeñas editoriales, que luego las grandes editoriales también se han subido al carro pues muchas veces pues únicamente por motivos comerciales del feminismo, ahora también quizás de lo LGTB, etcétera, pero la labor realmente de investigación, rescate, apuesta, etcétera, quienes la han llevado a cabo han sido las pequeñas editoriales, que es como pues un mérito añadido, yo creo, ¿no? Está claro que los de los libros suicidas somos los chiquititos, está clarísimo. Y nosotros, pues lo mismo que vosotros, sabéis voz de letra, y bueno, siempre tuvimos el famoso escandallo a la vista, ¿no? El que te dice a partir de cuando empieza a ser retado el libro. La verdad que nosotros tenemos libros suicidas así, porque tenemos el 98% del catálogo son traducciones, muchos para encima son tochos, otros directamente sabemos que nunca van a ser rentables y ya llevamos 5 del mismo autor, cada uno más tocho. Y bueno, es lo que decís, unos salvan a otros, ahora nos podemos permitir más cojín que al principio, que aún así a veces lo hicimos y metimos la pata y lo pagamos bien caro, porque bueno, al principio que estás tan frágil es un problema gordo, puede llegar a ser un problema gordo. Pero bueno, no sé, el otro día no sé si era pues, el Trinelio, no sé dónde escuché que decía, bueno, nosotros, nuestro lema siempre es, pues primero, si me entusiasma el libro, ya veré después cómo lo vendo, ¿no? A ver, después de 10 años tampoco voy a ser tan ingenua de decir que eso es lo único que nos mueve, pero sí es verdad que eso no hay que perderlo nunca de vista, porque si empiezas ya como a maquinar solamente en términos de rentabilidad, igual que si empiezas a dejar de tener tiempo de leer otras cosas que no sean tu propia editorial o libros para publicar tú, pierdes la perspectiva y te olvidas de lo que te gusta de esta profesión, que en primer lugar es leer. Vamos, pues ser bibliotecaria, que yo siempre digo, es que yo tenía que haber sido bibliotecaria, es mi trabajo ideal. Yo, ¿para qué me metí? Porque a mí me encanta editar, pero me gusta mucho más leer. Y ser bibliotecaria, pues vamos. Entonces, eso, pues el paraíso de los suicidas es la edición independiente, pero gracias a eso hay una bibliodiversidad, por lo menos en España, que es impresionante. Y esto sí que es mérito de los pequeños, digan lo que digan. Ahora los grandes han aprendido un poco de eso y ven que también hay rentabilidad por ahí. Pero los que arriesgamos podemos ser los chiquitines. Yo creo, no sé si os pasa también a vosotras, que es un oficio que se aprende a base de, quizás como todos, pero al final se aprende y también nosotros veníamos de un mundo ajeno, que también creo que es un modelo que también compartimos muchas editoriales independientes, que
pues que no teníamos una primera formación como editores, pues eso, nosotros somos, bueno, ahora estudio periodismo, yo comunicación, trabajamos como periodistas, que al final vas aprendiendo a medida que vas trabajando en esto. Y siempre eso, evidentemente, pues volveremos a cometer los mismos errores a veces, pero bueno, ya por lo menos los cometes sabiendo que lo estás cometiendo, que no es como al Eso es principio importante. cuando pones el precio de un libro que es imposible de amortizar. Pero eso, esto es cuestión de pico y para y es mucho esfuerzo y también esto es como como el tema de los años de los perros o los años de un editor, hasta que puedes ver los frutos pasa mucho más de los años humanos. Es decir, pues nosotros ya vamos a hacer 8 años, pero en el mundo normal son como 3, porque eso pues cuesta mucho porque al final carecemos también de esa infraestructura que hace que tu publicación esté en todas partes. No, esto ya podemos hacer otro Zoom otro día de tema de prensa, comunicación, etc., que eso da para mucho, pero todo nos cuesta mucho más y eso es así. Y, Claro. pues, Como no están tus libros, tienes que estar tú, desplazarte tú a cada Claro. Y nosotros, fíjate, nosotros al principio, también lo que comentabais, al principio, nosotros que publicamos primer libro de autores rusos y segundo de autores africanos, lo que no teníamos era autores aquí. Así que íbamos este hombre y yo por todas partes, como folclóricas, para contar nuestra historia, por eso, pero al final, pues, y sin autores, era como, pues nada, pues, pero también puerta a puerta, pues nada, poquito a poco, que al final ahora lo ves y dices, jo, qué chulo eso que hacíamos hace 8 años de, de estar por ahí en todas partes contando nuestra historia. Pero es un trabajo que hay que hacer, eso, porque esto es muy poquito a poco y se van afianzando los pasos, pues eso, cuando va pasando el tiempo, no sé, que requiere eso, requiere tiempo, paciencia y sobre todo amor por lo que haces. Total, y además un poco también como esto, por ejemplo, en México no hay una sola universidad que da, pero solo una maestría en edición, entonces prácticamente no hay formación profesional en México para ser editor o para dar, para hacer la labor de cualquier tipo de edición, pues. Entonces también es como ir un poco a ciegas, pero un poco también como totalmente la experiencia que vas adquiriendo y que de pronto, que también requiere mucho de como meterte en todas las áreas, ¿no? Que eso también es muy de la edición independiente. O sea, ahorita que decían cómo iban, ¿no? Al principio como en peregrinación, como decimos acá también, ¿no? O sea, un poco por aquí, por allá, pero también meterle a todo, ¿no? O sea, vender libros y saber cómo justo, quizá no hablar de la prensa, porque de pronto ahí sí ya que hay una cosa como muy específica y especializada, pero uno intentaba hacer todo, ¿no? Entonces es como de pronto hablar de las redes sociales, bueno, pues un poco como llevas tus redes, o sea, no hay más, ¿no? Y eso, como que entrarle a cada una de las cosas creo que también, ¿no? Como muy de ir aprendiendo un poco de todo para poder hacer y publicar los libros. Astrid, tendrías que... Perdón. No, perdona, no. Una cosa breve. A nosotros a veces nos preguntan pero vosotras qué hacéis en la editorial. Digo, somos dos, digo, lo hacemos todo, digo, desde los contratos, corregir, menos traducir, que allá no nos metemos, revisar sí, pero traducir no. Digo, todo, desde hacer las cajas, los contratos, y también eso creo que es común en muchas editoriales independientes, y estas charlas también vienen muy bien para que la gente sepa cómo es el trabajo también de una editorial independiente, que vea el esfuerzo que hay detrás y también la pasión, por supuesto, porque mucha gente tiene como la idea de la figura del editor que sale siempre en las películas, que siempre está forrado de pasta y eso es como una figura como muy desde arriba y muy lejana con los autores y con todo, y creo que la edición independiente es todo lo contrario. Es más hacer cajas que otra cosa. Y contestar mails. Que justo tenemos en la terraza 22 cajas que se van a ir a Chile, y yo ha habido veces, y también lo que quería contar a Astrid, la primera vez que fuimos a la feria de Guadalajara llevamos todos los libros nosotros en el avión. Llevamos 4 maletas nosotros con todos los libros que van a estar en el stand. Es decir, son de estas cosas que dicen, esto es lo que hace un editor, es llevar, arrastrar maletas a las que se les han roto las asas por el aeropuerto. Ya.
Un desastre. Cuando nos veamos, Astrid, te contamos nuestra experiencia ya. nada más llegar a México. Sí, ya te Todo lo que nos Sí, pasó. por favor. Porque fue una aventura. Muy bien. Solo podemos adelantar que había un rumor después en la feria que nos habían intentado secuestrar. Algo de parte cierta No. tiene. Hicimos todo lo que Wow. no se puede hacer. Ok. Pero bueno, estamos vivos, no pasó nada. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Pero es verdad que pues al final eso, nosotros pues entre contestar mails y hacer pedidos, enviar, ir a correos, que además justo hacemos correos muy lejos de casa y tardamos 1 hora en ir y volver. Bueno, de Entre correos eso podemos hablar otro día. Solo ya es otro melón, pero es verdad que al final pues eso pues tiene... pues es que al final son muchas horas, claro, y al final pues para hacer todo pues hay que invertir pues mucho tiempo. A nosotros cuando comenzamos con Dos Bigotes, también lo que mucha gente nos preguntaba era si nosotros escribíamos los libros. Y era como, es, O si los es bueno que nos imprimíamos. falta por A mí hacer, me pero no. preguntaban si imprimíamos los libros. Sí, eso es... sí, es que hay mucho desconocimiento del mundo de la editorial. Y incluso gente que escribe, o sea, incluso autores y autores que también desconocen mucho cómo es la funciona. cadena del trabajo, sí. Y Claro. bueno, y ahora con todos los temas de autoedición y tal, también hay mucha gente que confunde muchas cosas. Hay que hacer mucha labor de pedagogía, pero de autores eso, que no saben cómo realmente funciona. Entonces, ¿no tienes tú una máquina para sacarlos en casa? No, ¿sabes? No tengo una máquina. Lo que me faltaba ya. Oye, un autor que ha comprado 5 libros porque se los lleva a su pueblo y los quiere vender. ¿Los puedo vender a 20 euros? No, el libro vale 12. ¿Por qué lo puedo vender a 20? Porque la ley del libro, hay una ley que te impide vender como tú quieras, ¿sabes? No sé, hay como mucho desconocimiento y creo que los editores también tenemos que hacer mucha labor de pedagogía, no solo de cómo funciona la cadena del libro, que a veces es también un poco oscuro, también, pues eso, oye, existen leyes de propiedad intelectual, de derechos de autor, de la ley del libro, tal, que está bien que conozcas como autor y bueno, y también que sepan un poco cómo funciona una editorial por dentro y qué es lo que supone para ti hacer su libro a nivel, no es llorarle, ¿no? Pero decirles que pues este tiempo ese que yo dedico a tu libro, a tu obra, este presupuesto, este dinero, o sea, en fin, no te voy a contar con pelis y señales porque no tienes a lo mejor tampoco ni quieres saberlo, pero sí que sepas que ese libro que tú me dices, oye, ¿me lo puedes tener este mes? ¿Y por qué este mes no? Pues porque este mes no me puedo gastar 2.000 euros más. Claro. Claro, es que al final tienes que hacerles también un poco partícipes de cómo funciona esto y de que el dinero no te sale de no crecer los árboles y esas cosas, ¿no? Al final, cuando eres un editor independiente, la parte buena también es que estableces una relación muy incluso familiar y de amistad con los autores y autoras con los que tienes posibilidad de hacerlo, ¿no? Claro. Sí, total. Y sobre todo también creo que esa parte, por ejemplo, ahora que decías de la distribución, que se vuelve tan difícil de entender también como, sí, para los mismos editores es como súper difícil, así empiezas como a tejer esas redes y te das cuenta de cómo funcionan, pero justamente quienes escriben, bueno, los autores, de pronto es como, pero ¿por qué mi libro no está aquí? ¿Pero por qué mi libro no está disponible a todas horas, en todo momento? ¿Pero qué pasa si lo quieren en este mismo instante? Y es como ir platicando, tejiendo esas relaciones para que vean que, o sea, como justo identificando que hay cosas que van más allá, ¿no? O sea, que hay cosas que no nos tocan y que de pronto, pues es muy difícil, ¿no? O sea, controlar, o no controlar, más bien como ir lidiando con esas tensiones que van apareciendo también. Sí, ahí Hay sí una- me surge algo que os ha pasado a alguien. Perdona. No. Lidia sigue. Es una pregunta que tenemos de una persona que está atendiendo. Pero Lidia, lo que ibas a decir es muy Nada, interesante. solamente a Dale. raíz del comentario de Astrid, simplemente que a lo mejor también se ha pasado a vosotros, vosotras, el hecho, por ejemplo, el descontrol de la distribución. Llega un momento en el que los libros ya no los tienes tú y tú no sabes ni dónde están ni quién los vende. Entonces, autores y autoras es que yo no quiero que mi libro se venda en Amazon. Mira, es que yo no vendo en Amazon.
pero yo no puedo impedir que un librero suba tu libro a Amazon, es que ahí se me descontrola todo, ¿no? Y eso también, pues volvemos a la labor de pedagogía de tu libro. Si han salido 500 ejemplares, no puede estar en todas las librerías. Vamos a partir de esa base, porque hay muchas más librerías que ejemplares de tu libro, ¿no? Eso es lo primero. O pues eso, cuestiones como, no, es que mi libro no está en Amazon y quiero que lo quites. Y no puedo. O quiero que lo pongas. O quiero que lo pongas. No puedo. Sí. Sí, estaría bien por una parte explicar eso bien y por otra también explicar de verdad cuántos libros se venden en España. Es decir, vamos, por favor, vamos a saber cuántos libros vende en general, no, vale, que este libro lleva 25 ediciones, pero quiero saber de cuánto es cada edición, quiero saber todo eso que al final es como muy opaco, que nosotros sí que podemos luego quedamos y que nos comentamos cuánto se edita y eso, pero es como... Porque sí, lo mismo a una vez te dices, de este libro vendido, cuando tienes que hablar con una autora o con un autor, de este libro vendido esto, pero de verdad te juro que está bien, pero que lo que se vende en España pues es esto, es decir, que las cifras pues son las que son y la gente que lee es la que es, y los porcentajes son los que son. Entonces, al final es como hay ciertos datos un poco opacos del mundo del libro que también estaría bien un poco pues saberlos, ¿no? Y, Sí. estaría guay. Sí, tenemos ahora una pregunta, pero lo que decís también desde la perspectiva, ¿no? Desde el otro lado, yo no soy una autora literaria ni poeta, es incluso una autoría más compleja que es desde la academia, ¿no? Que eso es otra historia. Pero, por ejemplo, yo el año pasado han salido ahora los 2 libros donde yo he colaborado, he sido la editora y he decidido tener una labor muy activa, sobre todo ayudando a una de las editoriales que es pequeñita, que es Vernon Press, que está apostando también por académicas de mi estilo, de otra manera, activista, en promocionar mi propio libro, ¿sabes? En estar muy implicada en mi propio libro. Y eso, por ejemplo, hablando con Gloria Fortún, eso es una cosa que las dos hemos reflexionado mucho, de la importancia también de implicarte con tu libro, no es... el libro se publica y parece que te desentiendes, ¿no? Que ya es la editorial, que ya están a tu servicio. De alguna manera, ¿no? Y nosotras, Gloria y yo hablando, no, es que empieza ahora tu papel como autora con tu libro por ahí, porque no se puede dar toda la responsabilidad en la editorial. Y otra cosa que os quería decir es que yo sé que Amazon es muy complejo, los libros electrónicos es un temazo, pero nosotras, y aquí hablo por Astrid también, que estamos tan lejos, es que mandar libros sabéis que es caro. Y guardar libros, mudarte, porque aquí Astrid esto lo sabe muy bien, nosotros aquí nos mudamos como cuando llueve, ¿sabes? Y en México creo que también pasa, es una cosa, el mudarse en esta zona del mundo es algo muy práctico y los libros pesan mucho. Entonces yo ya estoy diciendo, a ver, ¿qué libros son los que tengo digitales? ¿Qué libros son los que puedo llevar? Entonces, como que yo creo que ese salto digital es muy importante y Amazon tiene cosas malísimas, pero también tiene otras cosas muy buenas, que es la difusión, que es que llegan libros donde antes no llegaban. Entonces, es un tema. Y la pregunta que tiene Mercedes es que cómo veis vosotros el futuro del relato. O sea, que... Vale. Bueno, yo por apuntar un poco también a lo que estabais comentando, pues respecto a Amazon, yo creo que sí que tiene cosas positivas, como dice Ana, pero lo que sí que habría que hacer también es como labor de pedagogía, que se utilice Amazon como en situaciones concretas. O sea, al final no es como el medio ideal, porque sí que de algún modo, o no de algún modo, vamos, seguro que pues quita su espacio a librerías pequeñas independientes que lo pasan muy mal y quizás por cierta comodidad alguien prefiere comprarlo en Amazon en lugar de una librería de proximidad, etc. Si se utiliza para casos concretos en los que es imposible conseguir un libro de otra forma, pues genial, pero es verdad que de algún modo a veces es una competencia un poco desleal con las librerías, ¿no? En cuestión de el relato, pues justo nosotros en Dos Bigotes hemos publicado muchas antologías de relatos. Empezamos publicando autores y autoras rusos, después autoras y autores africanos. Hemos publicado antología de autores
de autoras de Cuba, también hicimos una antología pues, de gente joven que reside en España también acerca de, o que aborda la temática LGTBIQ+. Las antologías nos parecen un medio genial para conocer una mayor diversidad de voces, de autoras, de autores y pues dar a conocer a este tipo de gente que quizás no tiene la oportunidad de publicar una novela o una colección de relatos propia, y también que los lectores y las lectoras conozcan pues, mayor diversidad de gente que escribe, ¿no? Nos parece que es una herramienta bastante buena, y luego también está la cosa de publicar, que también lo hemos hecho, pues colecciones de relatos de una única persona, que sí que es verdad que es una lectura pues como cómoda, sencilla, y que es verdad que te permite pues leer unas páginas al día y continuar la lectura al día siguiente en este mundo que vivimos tan frenético y caótico, ¿no? Sí que apostamos mucho por el relato nosotros, mucho. No es lo que más hemos publicado, pero sí que es como una de las señas de identidad de la editorial, son los libros de relatos que hemos publicado. Yo añadiría que el relato que preguntaba esta persona, el futuro del relato, yo creo que va, no sé si me equivoco, pero un poco por países, porque en España tradicionalmente el relato nunca funcionó igual como en otros sitios, ¿no? Yo tengo entendido que, por ejemplo, en Estados Unidos o no sé qué tal en México o en Latinoamérica, pero que funcionaban mucho mejor que en España. En España tradicionalmente el relato costaba. Ahora es verdad que hay formatos como poesía más urbana y demás que están funcionando súper bien. Imagino que el relato también puede seguir por esos cauces, sobre todo eso, con las prisas que tenemos todos hoy. En Hoja de Lata hemos hecho muy poco relato. También es verdad que porque somos lectores Dostoyevsky, ¿no? Un poco, ahora ya estamos pasando de los tochos, que son demasiado suicidas, y los dosificamos. Pero en general somos muy de novela nosotros. Entonces, por eso no estamos tan acostumbrados a relato. El que hemos, las experiencias de relato que tenemos, pues hombre, tampoco podríamos decir que han funcionado mal, pero bueno, no especialmente bien. Sí, quizá mejor en nuestra pequeña exportación que tenemos a Latinoamérica, se ha notado que allí encajan mejor. Entonces, igual el futuro del relato, pues igual no tiene mala pinta con el mundo así tan de prisas que tenemos, y en España, en cualquier caso, yo creo que es de los países que más se tendría que poner las pilas para aceptar ese relato, por lo menos desde la experiencia de Hoja de Lata. Y en cuanto a Amazon, muy rápidamente, yo diría que simplemente es que nosotros ya no tenemos control, como decíais, caótica, bueno, cualquiera lo puede ver, ¿no? En nuestro caso concreto, bueno, la distribuidora nuestra directamente sirve a Amazon. Tú no le puedes decir a tu distribuidora, o sea, hay una gran cuenta que es nada, Casa del Libro, Amazon. Y tú no puedes, o sea, tú eso te lo coge la distribuidora, o sea, lo vende directamente tu distribuidora. Entonces, lo que tiene que haber es un poco un contrapeso, tanto creemos nosotros, de portales potentes especializados en literatura, por ejemplo en España o en cualquier país, que consigan unirse, de librerías, por ejemplo, unidas, que consigan hacerle frente a Amazon y que consigan comunicarlo a los lectores y las lectoras, que al final son las que tienen el poder de decidir dónde quieren comprar. Y eso es una parte de visibilización que deberíamos hacer todos y todas. Pues se habló mucho, de eso siempre se habla en los encuentros, además de hacer terapia, en los encuentros editoriales siempre se habla mucho de eso, de hacer un frente común para visibilizarnos como edición independiente, en consonancia con las librerías independientes, para hacer bloques, no en contra de Amazon, sino para que los lectores sepan también, y las lectoras, cuál es la diferencia entre comprar un libro en Amazon o comprarlo a un portal especializado del que se nutren las librerías independientes, que son al final las que prescriben y las que están dando el callo todos los días por nosotros, ¿no? Sí, por ejemplo, yo creo que eso que dice Laura, creo que en muchos países de América Latina, en México también, hay una tradición muy grande del relato, del cuento. Por ejemplo, nosotros en Antílope, precisamente por eso no publicamos cuento y relato, porque hay
justamente por eso, pero claro que incluso nuestro catálogo y de pronto libros que se pueden, o sea, que de pronto son leídos así también como relatos, ¿no? Que no cruzan un poco la barrera del ensayo y se anclan también en esa categoría, pues porque un poco están así, ¿no? Como mezclados, como entrecruzados. Entonces, creo que ahí está y que también un poco lo que decía Laura, ¿no? Como del momento que pasa la lectura, que se modifican las formas de lectura, que se modifican también los tiempos de lectura, como que claro que yo también veo que ahí está el espacio, ¿no? Y que se sigue escribiendo, por supuesto, ¿no? Y que sigue ahí, y que entonces, quién sabe, en una de esas también ya Antílope se abre al relato en algún momento, entonces. Y bueno, de Amazon también, ¿no? Un poco a Antílope le ha pasado que de pronto llegan a estar los libros mucho más caros en Amazon de lo que usualmente se venden en librerías, y que eso tampoco tenemos manera de controlarlo, ¿no? Porque ya son como los distribuidores de los distribuidores que están ahí vendiendo los libros, pero claro que nuestra apuesta, y un poco hablando de los contrapesos, está en hacer alianzas con las librerías independientes que están ahí trabajando, ¿no? Y como incluso no solamente en México, sino también empezar a tejer redes con librerías independientes de otros lugares a donde podemos también enviar nuestros libros, tener ese contacto más cercano con una comunidad lectora, porque además creo que lo que sucede con las librerías independientes es que estas pues que crean comunidades muy estrechas y que entonces son espacios de reflexión que van abriendo camino y que van consiguiendo lectores y entonces como dando a conocer también el catálogo de las editoriales, ¿no? Y nos ha pasado mucho con esta librería Lata Peinada, que está en Barcelona, que está en Madrid, que se especializa precisamente en literatura latinoamericana y que pues nuestro catálogo ha estado ahí, que nos mandan a pedir constantemente libros precisamente para que puedan llegar allá, ¿no? Entonces, como que esos puntos de encuentro que obviamente están creciendo y que queremos que haya más, ¿no? Y que buscamos que también sea recíproco, ¿no? O sea, que también lleguen los libros de España, ¿no? Ahora que hablábamos justo del libro de Joanna y del de Donna Haraway, ¿no? Un poco como esos libros que fueron llegando como que más bien los fueron jalando también, ¿no? Que la comunidad lectora los fue jalando para llegar a México, pues que lleguen directamente, ¿no? Porque hay como espacios también que poco a poco se van abriendo para que eso suceda, y que buscaremos obviamente que sigan abriéndose, ¿no? Como editoriales independientes y como parte de ese contrapeso. Pues, bueno, nosotras, en cuanto al relato, a mí es un género que me gusta mucho, pero es verdad que desde Caótica estamos más enfocadas al ensayo, pero sí tenemos una colección, bueno, colección que solo tiene un libro de momento, que se llama Multiverso, que sí que es más abierta, más artística, en la que sí que caben los cuentos, los diarios de viaje, los relatos, y por ahí sí que publicaremos cosas, pero es verdad que a este lado del charco, lo que es relato, poesía y teatro, creo que son los tres olvidados en el tema del mundo de la edición. Sí que hay muchas cosas, pero no hay muchos lectores que se acerquen a estos géneros. Quizá poesía sí que está reviviendo más, pero teatro y relato creo que cuesta más hacer llegar a la gente. Pero bueno, creo que también hay opciones y hay editoriales que están sacando cosas muy, muy interesantes y futuro tendrá. Y luego respecto al tema de Amazon, nosotras de momento por la distribución que tenemos no hemos llegado a esas grandes cuentas que llegan a Amazon con el libro en papel. Trabajamos con distribuidoras pequeñas y trabajamos casi todo con librerías independientes, a las que les estamos muy, muy agradecidas, como siempre. Y sí que hemos apostado por el salto al libro digital, sí que estamos haciendo EPUB, bueno, ebook, y en ese sentido sí que los libros están disponibles en las plataformas digitales y eso sí que nos ha permitido, como decía Astrid, que por ejemplo Manifiesto Cíbora ha llegado a México, que los libros digitales que hemos sacado, la verdad es que México ha tenido una respuesta fantástica y
y eso ayuda mucho a que otros lectores lleguen a los libros y hacer ese intercambio. Y luego que librerías independientes de otros países se interesen por libros de otros lugares, y a nosotros también nos ha pasado con Utópicas en México que vinieron aquí a por los libros del catálogo y están allí todos y estamos súper felices con ese intercambio. Es muy importante que haya ese enriquecimiento entre todos. Mejor manera, Ana y Lidia, no hay mejor manera de terminar. Bueno, y digo terminar porque primero, yo me comprometí una hora, van 1 hora y 44 minutos, ¿sabes? Y yo me siento, pues lo que estaba hablando antes, Laura, responsabilidades, hijos, hijas, vidas, ¿no? Me siento muy afortunada de que hayáis dedicado más tiempo, y Astrid se tiene que ir y no puedo dejar de decir las gracias a Astrid por haber estado aquí, por tu entusiasmo. Y bueno, yo puedo quedarme hasta las 3 de aquí, pero yo no quiero quitaros ni un minuto de vuestro tiempo maravilloso, porque me siento muy afortunada de ese tiempo que hemos pasado aquí todos juntos. Entonces, Astrid, gracias. Y bueno, Astrid se irá, pero como Astrid y yo nos tomaremos un café, ya que la tengo aquí tan cerquita, lo que os quería preguntar es qué queréis, por ejemplo, sobre todo Feministas Unidas, yo lo he tomado, ¿no?, como una oportunidad para hacer feminismo unido, ¿no?, unir cosas, proyectos, editoriales. Vamos a tener un club de lectura con 2 autoras poco conocidas, pero a mí me gustan mucho y funcionan muy bien en las clases. Entonces yo estoy intentando reactivar un poco toda la asociación, de que mire no solo a la universidad, pero mire a las editoriales, por ejemplo, que son básicas. No sé si que pensáis que en algo más os podemos ayudar desde Feministas Unidas, cómo podemos colaborar con el granito de arena, porque es que sin editoriales como las vuestras, esto se nos hunde, o sea, esto se nos va, ¿no? A mí personalmente, porque ponéis en el mercado cosas que son importantísimas, ¿no? Entonces dejo ahí el micrófono abierto. Astrid, gracias. Y nos Muchas gracias, qué gusto conocerles. Ya les estaré escribiendo porque justo iremos a una pequeña delegación de editoriales mexicanas, iremos en junio a Europa, andaremos por allá, entonces ya les escribiremos para Ay, qué bien. platicar. Y ya les veremos en Guadalajara también, así Sí, que eso seguro. y Ana, ya nos vemos. Sí, nos vemos muy Muchas pronto, Astrid. Hasta luego, gracias, un placer. Adiós, adiós, adiós. Pues si en algo os podemos ayudar desde Feministas Unidas, me decís. O sea, yo lo bueno es que mis compañeras de junta me apoyan en todo lo que hago. Yo tengo energía para tirar de una asociación y de 3 y de 4. y de eso. Entonces, si cualquier cosa que pensáis que os podemos ser útil, yo intento mucho. Bueno, Gonzalo y Alberto saben, a Gloria Fortune es una amiga a la que apoyo muchísimo, y fue para mí maravilloso escribir una reseña sobre su libro, y lo hice no solo como amiga, sino como lectora, ¿no? Y eso dar un poco más de visibilidad, de usar, por ejemplo, los medios que tenemos en la universidad para echaros una mano. Entonces, no sé si os ocurre algo, alguna cosa más para cerrar, que sintáis que podemos colaborar de alguna manera, pues aquí nos tenéis. Yo creo que estos encuentros... Prodigar tu entusiasmo por ahí, por la edición independiente. Que no, yo creo que, Ana, estos encuentros son justo lo que... O sí que a veces pensamos que hay, entre la edición independiente y la academia y la universidad, a veces no está muy unida, o hay pues, cosas que igual se podrían hacer mejor. Así que este tipo de encuentros está genial para poder, desde ponernos cara, pues, a establecer vínculos también en lo que queráis vosotras también. Nada, sí, agradecerte, Ana, el encuentro y seguir en contacto con Feministas Unidas y entre todas. Y también a ver si desde la academia y vuestro círculo veis algo interesante que no esté editado y que os queráis lanzar propuestas. Claro. Nosotras estamos encantadas de recibir propuestas. No podemos hacer
todo, ¿no? Pero sí es verdad que a mucha gente, autores y autoras también de Caótica, les decimos, si os encontráis con algo, decídnoslo, porque no podemos estar a veces en todo. Y de repente nos proponen cosas súper interesantes que decimos, bueno, pues no es para este año ni para el que viene, pero para el 2024 podemos hacerlo. Claro, sí. Entonces, proponednos cosas, eso nos es súper útil. Claro. No, yo ya sabéis, Ana sobre todo, yo sí estoy, por ahí algo. Sí, y sabéis una cosa, mientras os escuchaba, por ejemplo, cuando yo pido comprar libros, ¿no? Que me piden cosas, tal, o yo necesito libros. Yo siempre intento pedir becas para comprar yo los libros, y así yo voy directamente a Madrid, a todas las editoriales, todas las librerías pequeñitas a comprarlos. Pero cuando necesito algo yo no puedo ir. Sí que les cuesta a los de la biblioteca encontrar dónde comprar, ¿no? Entonces, lo que estabais diciendo de un portal donde todas las editoriales independientes estéis, eso sería muy positivo, porque yo puedo ir a la biblioteca de mi universidad y decir, mira, quiero este libro y quiero que lo compres aquí. Y lo que quieren la gente en las bibliotecas es mover mucho el libro y también apoyar mucho a la librería independiente, porque ya sabéis, el mundo de las bibliotecas es un mundo también apasionante. Yo también querría haber sido bibliotecaria. Laura, tú lo decías, yo también. Total. Yo creo que igual. A mí es lo que más me gusta es leer, escribir, y todo eso es otro mundo. Entonces eso es lo que se me ocurre, y yo a ver si podemos hacer ya para el otoño algo un poquito más grande, intentar hacer como una feria internacional de editoriales independientes, por supuesto con vosotros, porque yo soy muy fan, ya lo estáis viendo, o sea que, pero hacer alguna cosa así con el pequeñito espacio que yo puedo tener, pero de dar mucha visibilización, ¿no? Y si vendéis gracias a estos encuentros 2 libros más, pues yo me sentiría muy agradecida, ¿no? Porque ponéis mucho en el mundo, ¿no? Y muy importante. Entonces, no me siento, a veces no siento que es suficiente el agradecimiento, ¿no? Que a veces yo siento que también tengo que poner algo para dar en ese recíproco como intercambio, ¿no? Ponéis algo, apostáis por editar algo que vale mucho dinero, y yo siento que no es solo comprar el libro, es algo más, ¿no? Entonces... Pensamos cosas. Sí, pero vamos, que muchísimas gracias de verdad, Ana, por todo. Ha estado genial. Sí, muchas gracias. Y bueno, y tengo que decir que mi madre es bibliotecaria. Bueno, ya no porque está jubilada, pero que como esto lo verá luego... ¡Vivan las bibliotecarias! ¡Vivan! Se pues jubiló sí. hace pues 3 Todavía o 4 años, de pero mi reciclar, madre era bibliotecaria, sí. Pues sí, pues vivan las bibliotecarias, o sea, viva madre de Alberto cuando veas esto, porque sí. Bueno, pues con eso pues espero en algún momento conoceros físicamente, y cualquier cosa pues aquí me tenéis, y enhorabuena por todo vuestro trabajo, a seguir adelante, y nada, y ya os iré contando más cosas que hagamos, y la grabación os la pasaré, ¿ok? Muchísimas gracias, o sea, que tengáis muy buena noche, un placer, y hasta la próxima. Vale, Ok, adiós. Gracias. Adiós. Yo me quedo la última, os despido a todos. Adiós, adiós, adiós. Hasta luego. Hasta Chao. luego.